Muy buenas tardes a todos los profesionales de los servicios de educación básica especial que se están incorporando el día de hoy a este taller en el marco del curso virtual que venimos llevando desde la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana en coordinación con la 7 UGEL de nuestra jurisdicción. Le damos la más cordial bienvenida a nombre de nuestro director Luis Alberto Gutiérrez. Les damos la bienvenida a este curso taller de nuestro jefe de gestión pedagógica, Richard Rubio, y muy agradecidos por estar el día de hoy con ustedes en este espacio de aprendizaje que tenemos. Como ustedes saben, en el marco del curso virtual hemos tenido un primer módulo de soporte socioemocional y ahora venimos llevando un segundo módulo. Y en este segundo módulo venimos trabajando todo lo que es la evaluación psicopedagógica. Y en el marco de esta evaluación psicopedagógica se ha trabajado ya las fortalezas, esa identificación de barreras que debemos tener en cuenta. Sin embargo, hay una parte de la evaluación psicopedagógica que aún nos causa de repente algún tipo de dificultad, como es la evaluación diagnóstica, ¿no? En todos los servicios de la educación básica especial. Si hablamos, por ejemplo, en el servicio que atiende a nuestros niños y niñas menores de 3 años, como son los programas de intervención temprana, tenemos que el tutor realiza esta evaluación psicopedagógica en el marco de la evaluación, no teniendo la evaluación diagnóstica y posteriormente el plan educativo personalizado. Posteriormente los CEBES también el tutor, pero estos tutores no están solos, sino están en compañía y en coordinación con el equipo multidisciplinario, haciendo un trabajo transdisciplinario con nuestros tecnólogos, psicólogos, trabajadores sociales que trabajan tanto en los PRITES como en los centros de educación básica especial. Así también tenemos a nuestras docentes de los servicios SANE, en las cuales ellas no son directamente las responsables de hacer esa evaluación psicopedagógica. Recordemos que el responsable directo es el docente del aula, ya sea de educación básica regular o básica alternativa, y también en técnico productiva trabajamos el informe psicopedagógico. Sin embargo, el equipo SANE también tiene que estar preparado para poder realizar acompañar y brindar asesoramiento para la ejecución de evaluación psicopedagógica, posteriormente el informe y también para la evaluación diagnóstica. Es por eso que el día de hoy nos vamos a centrar en la evaluación diagnóstica. ¿Cómo desarrollamos esa evaluación diagnóstica? Ya hemos dicho en anteriores asistencias técnicas que esto se da en un marco de experiencias de aprendizaje, ¿no? En un marco y en un contexto real. No se trata de la aplicación solamente de una lista de cotejos, sino exponer a nuestros estudiantes en un marco de experiencias de aprendizaje y un contexto real que desde los CEBES y PRITES hemos venido trabajando hace mucho tiempo para la identificación real de la ubicación de la competencia del estudiante. Para ello vamos a dar inicio, y para dar inicio yo voy a invitar en esta ocasión al especialista Jorge Vergara. Él es especialista de la Oficina de Gestión Pedagógica de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, y él va el día de hoy a estar con nosotros hablándonos un poco más sobre la evaluación diagnóstica. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido a este espacio formativo con todos los profesionales de Básica Especial de Lima Metropolitana. Hola, hola Jane, ¿cómo estás? Agradecerte tu invitación, estimados maestros y maestras que nos acompañan en este espacio. Tengan ustedes muy buenas tardes, espero que se encuentren bien, al igual que sus familias. El día de hoy estamos para compartir, como ya lo ha señalado Jane, lo que corresponde, un espacio que corresponde a la evaluación diagnóstica, ¿no? Entonces, eh, siempre recordar que para una mejor convivencia vamos a agradecerle silenciar sus micrófonos, registrar su asistencia, tener una escucha activa y participar activamente en diferentes momentos de esta jornada. Vamos a ir presentando el propósito de esta sesión, que es reflexionar sobre el proceso de la evaluación diagnóstica
como un aspecto, como un elemento clave para el logro de los aprendizajes de los estudiantes en Lima metropolitana, ¿no? Entonces, es importante que tengamos en cuenta este propósito para el desarrollo de toda la jornada, ¿no? O sea, en realidad lo que queremos más bien es con ustedes, con la participación de ustedes, llegar a procesos reflexivos sobre lo importante de la evaluación diagnóstica como un elemento clave para el logro de los aprendizajes de los estudiantes en Lima metropolitana. Y bien, vamos a iniciar esta jornada presentándoles un caso. En la visita que se ha realizado a la institución educativa Jesús el Gran Maestro, observamos que el docente Juan de segundo grado aplicó pruebas escritas de alternativa múltiple para la evaluación diagnóstica. Él, es decir, el maestro, el docente Juan, considera que esta información que ha sido recogida con estos instrumentos son suficientes para poder realizar el diagnóstico de los aprendizajes de los estudiantes de su área en las áreas de matemática, de comunicación, de personal social y de ciencia y ambiente. Entonces, sobre este caso yo te voy a plantear dos preguntas. Pero primero revisemos el caso, ¿no? El caso es de un docente de segundo grado que ha aplicado pruebas escritas de alternativa múltiple para la evaluación diagnóstica. Y para él, esta información que va a recoger a través de la aplicación de estos instrumentos es suficiente para poder realizar el diagnóstico de los aprendizajes de los estudiantes de su aula en las áreas de matemática, de comunicación, de personal social y de ciencia y tecnología. Entonces, luego de revisar este caso, yo lo que te voy a plantear es cuál es la concepción que tiene el docente Juan sobre la evaluación diagnóstica y qué aspectos se debe considerar para una evaluación diagnóstica que cumpla su real propósito. Y para responder a esta pregunta, lo que vamos a hacer en este momento es, voy a compartir en el chat un enlace para que ustedes puedan ingresar a este aplicativo y podamos responder a esta pregunta que estamos planteando en este momento, ¿ya? Entonces, yo te invito a que puedas ingresar al enlace que hemos compartido en el chat y te sumes a este aplicativo y podamos responder a esta pregunta. Muy bien, Edith es la primera en ingresar. Ya con Edith podemos iniciar, mientras los demás también. Excelente, Katy. Vamos a... Mientras vamos a... mientras se van sumando Fabiola, Mari, María Quintanilla, Patricia, y nos van ayudando con esas dos preguntas que estamos planteando, Catherine y Anina. La pregunta es, ¿cuál es la concepción que tiene el docente Juan sobre la evaluación diagnóstica y qué aspectos se debe considerar para que una evaluación diagnóstica cumpla con su real propósito? Entonces, a todos los que ya están, ya han ingresado al aplicativo, respondamos estas dos preguntas.
este momento entonces estamos recogiendo las respuestas a las dos preguntas que hemos formulado en este espacio. ¿Cuál es la concepción que tiene el docente Juan sobre la evaluación diagnóstica y qué aspectos se debe considerar para que una evaluación diagnóstica cumpla su real propósito? Muy bien, estamos participando, tenemos en total 21 participantes en este espacio y han culminado su participación 7 personas, 7 maestros y maestras. Estamos en proceso 5 maestros y maestras, ¿no? Yanina, Yuli, Jessica, María, Erika ya están completando su segunda pregunta. Estamos esperando que Fabiola, Catherine, Elvira, Brenda, Caro, Sandra, Ros y Elizabeth también hagan lo propio, ¿no? Entonces, estamos haciendo este espacio un poco para poder identificar algunos elementos que nos van a servir mucho para lo que viene, para el trabajo que viene luego, ¿no? Entonces, estamos respondiendo a estas dos preguntas. ¿Cuál es la concepción que tiene el docente Juan sobre la evaluación diagnóstica y qué aspectos debe considerar para que una evaluación diagnóstica cumpla con su real propósito? Bueno, vamos a darnos entonces 2 minutos más y estamos cerrando este espacio, ¿ya? Así que nos vamos a apurar, si no el tiempo también, ustedes saben que el tiempo es oro y tenemos que acelerar algunos procesos. Entonces, vamos a esperar 2 minutos más para que puedan completar sus preguntas, sus respuestas.
participación de todos los que han sido parte de este primer espacio. Vamos a finalizar entonces esta primera parte con las disculpas de aquellos que no han podido cerrar ya su respuesta a la segunda pregunta o a la primera pregunta. Bien, agradecerles a cada uno de ustedes y con las disculpas de quienes no han podido culminar con su respuesta, ¿no? Bien, vamos a ir ya a la revisión. ¿Cuál es la concepción que tiene el docente Juan sobre la evaluación diagnóstica? Nosotros habíamos presentado el caso de Juan, ¿no?, que es docente de la institución educativa Jesús el Gran Maestro, y habíamos observado que él estaba aplicando las pruebas escritas de alternativa múltiple para la evaluación diagnóstica. Entonces, él consideraba que esta información recogida con estos instrumentos eran suficientes para poder realizar el diagnóstico de los aprendizajes de los estudiantes de su aula en las áreas de matemática, de comunicación, personal social y ciencia, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles son las respuestas. Marco nos dice, ¿cuál es la concepción que tiene el docente Juan sobre la evaluación diagnóstico? Determinar barreras y necesidades. Para Lidia Espinosa dice, el docente realizó evaluación escrita para saber el grado de conocimiento de sus estudiantes. Zenobia nos comenta la aplicación de. Edith dice que no es necesario, ¿no? O sea, no es necesario, dice. Patricia nos responde, solo la recolección de formación de habilidades aprendidas de los estudiantes en las diversas áreas. La pregunta es, ¿cuál es la concepción que tiene el docente Juan sobre la evaluación diagnóstica? Analí dice, una evaluación para determinar qué saberes tiene. Para Katy es una concepción centrada solo en el aprendizaje de las asignaturas, que representa solamente una parte de lo que él aprende, pero no abarca todo el contexto real del estudiante. Beatriz dice que es suficiente el recojo de la información obtenida hasta ese momento para la evaluación diagnóstica. Catherine dice que es importante para realizar la planificación de las experiencias de aprendizaje. Raquel dice, en cierta forma, solo conocimientos, faltan sus habilidades, dice Raquel. Mari dice, recojo de información académica. Janina nos dice, la evaluación nos permite identificar los logros del estudiante. María Quintanilla dice, el docente Juan no está considerando las características de los estudiantes. Una prueba múltiple, no determina la situación real del aprendizaje del estudiante. Bien. Liliana dice, una evaluación simple. Julia dice, una evaluación de entrada, ¿no? ¿Y qué aspectos se debe considerar para que una evaluación diagnóstica cumpla con su real propósito? La entrevista con padres, la condición del estudiante, muy bien Jessica. Marco concreta. Lidia Espinosa dice, se debe considerar el nivel real de aprendizaje del estudiante. Zenobia dice, objetiva, ¿no? Elita dice características, perfil real. Luzbinda dice lo que sabe, lo que motiva, las condiciones de aprendizaje del estudiante. Edith dice la información de la familia. Patricia dice hacer un análisis de las evidencias del aprendizaje del 2021, entrevistas a padres, identificar las necesidades de los estudiantes, y para Elizabeth es identificar el nivel de la competencia que se encuentra el estudiante en las diversas áreas. Analí dice considerar barreras y fortalezas del estudiante. Katy dice contexto de la familia, características del estudiante, el contexto educativo. Beatriz nos habla del contexto donde se desenvuelve el estudiante, sus necesidades, fortalezas y debilidades, su relación con sus pares. Catherine dice un buen instrumento de evaluación
que mide logros de desempeños y competencias por cada área curricular. Muy bien, Catherine. Raquel dice opciones múltiples, Mari dice información de la familia, Yanina dice las necesidades de los estudiantes y logro de las competencias, Judy dice fortalezas del estudiante, María Quintanilla nos dice analizar el informe psicopedagógico y elaborar una lista de cotejo para recoger información de sus aprendizajes, entrevistar a los padres de familia para que nos informen sobre sus gustos, preferencias y observar su desempeño, porque hablamos de situación real del estudiante. Lilian dice el estándar y Julia dice tener instrumentos adecuados. Muy bien, excelente, ha sido una participación interesante la que ustedes han tenido en este momento y volvemos a nuestra presentación, ¿ya? Hemos visto y ahora hemos visto las respuestas de ustedes sobre estas dos preguntas. No las vamos a comentar, las vamos a comentar más adelante. Primero vamos mirando qué es lo que ha pasado en estos 2 años, ¿no? Estos 2 años han sido 2 años en los cuales nuestros estudiantes han estado alejados de las aulas. Se les ha brindado un servicio de educación remota a distancia. Y después de estos 2 años, nos preguntamos cuáles son los principales elementos de mayor riesgo en el sistema educativo. Y a todas luces hay 3 aspectos sobre los cuales pues recae el mayor riesgo del sistema educativo en este nuevo escenario. Primero es los logros de aprendizaje, que como hemos visto, estos 2 años no han sido años en los cuales pues nuestros estudiantes han desarrollado sus competencias como lo hubieran hecho en un servicio presencial. Por otro lado está el bienestar socioemocional, que también ya empieza a mostrarnos sus resultados. Se ha estado recibiendo durante estas semanas muchas alertas a nivel de estudiantes de secundaria y de primaria, justamente por los efectos de esta afectación socioemocional. Y por otro lado está la continuidad de los estudios de los estudiantes, que tiene mucho que ver con los otros 2 factores, que es logros de aprendizaje y bienestar socioemocional. Entonces, esta escalera que ustedes observan es muy parecida a lo que hemos estado viviendo en los 2 últimos años, ¿no? Y esta figura creo que retrata lo que hemos vivido durante estos 2 años de pandemia, ¿no? Donde las condiciones generadas por la situación de la pandemia del COVID-19 han aumentado las brechas en el desarrollo de aprendizajes de los estudiantes con relación a los niveles esperados para su grado y TIC, ¿no? Y esta otra imagen también nos dice más o menos cómo han sido esas condiciones, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características de esta nueva escuela luego de retornar de estos 2 años, ¿no? Estas características son 5, ¿no? Primero, la centralidad en el bienestar del estudiante, el énfasis en el soporte emocional o socioemocional o socioafectivo, la valoración y atención a la diversidad, los procesos de enseñanza y aprendizaje híbrido, y nosotros lo hemos pintado de un color especial a esta 5ª característica, que es la evaluación formativa para la mejora, ¿no? Entonces, yo quiero compartirles antes estos resultados, miren, que a mí me ha llamado mucho la atención, ¿no? Cuando se hace la encuesta a las familias, el porcentaje de familias cuyos estudiantes dispuso de alguno de los siguientes dispositivos, y lo he puesto en recuadro de color rojo, miren, el 97% ha accedido al sistema educativo en estos 2 años a través de un celular, ¿no? Y el 68.6% a través de la televisión. Los otros porcentajes, como PC, laptops, tablets, son bastante bajos.
¿no? ¿Eso qué quiere decir? Ya me está diciendo de que la mayor cantidad de los estudiantes han accedido a través de la televisión o del celular. Y cuando hablamos de la comunicación del docente, miren aquí también, el medio más utilizado para que los docentes se comuniquen con los estudiantes o con sus familias ha sido la llamada telefónica, el WhatsApp o el Telegram. Ya en porcentajes menores, la videoconferencia, la videollamada, la comunicación presencial. Entonces, aquí ya podemos advertir una gran deficiencia, ¿no? Hablamos de riesgo de abandono durante el año pasado. Las familias, por ejemplo, declaran que los estudiantes no podrán continuar con sus clases. Esta encuesta se hizo el año pasado por 3 razones principales, ¿no? Hay varias razones, pero las 3 razones principales es, primero, que no tienen los equipos necesarios, no tienen buena señal o no tienen electricidad. Miren, ¿eh? No tienen buena señal y no tienen equipos necesarios, ¿no? ¿Y qué decía acá? Que el 97% está accediendo a través del celular. Sin embargo, no tienen buena señal, no tienen el equipo necesario, ¿no? Además que no hay nadie en la familia que tenga tiempo para acompañarlos en sus estudios o que no consideran que la estrategia Aprendo en Casa les permita seguir aprendiendo. Mira, estos 3 factores sumados a otros, ¿no? Retratan mucho lo que hemos vivido el año pasado. ¿Y cómo ha sido la participación de los estudiantes durante la emergencia sanitaria? Hemos tenido estudiantes, ¿no? Que en esas condiciones que mostramos han recibido el servicio educativo de manera regular y han mantenido la interacción con el docente en esas condiciones. Sin embargo, también hemos tenido estudiantes que se han incorporado de manera tardía o han tenido una participación intermitente. Y hemos tenido estudiantes que no han tenido contacto con su docente o con la institución educativa. Miren, ¿no? Aparte de lo que les hemos mostrado, entonces, pues, con todo lo que les estamos mostrando en estos resultados, en estos de aquí, y cómo ha sido el acceso, la participación, ya podemos advertir que lo que estamos encontrando en las aulas es realmente preocupante y requiere de acciones, pues, bastante creativas y algunas y creo que de mucho esfuerzo de parte de nosotros, ¿no? Los docentes. Y aquí están las acciones pedagógicas para el desarrollo del año escolar en este año 2022. Primero está la atención diferenciada, es decir, que el servicio tiene que atender a las características, potencialidades, necesidades de los estudiantes, a las condiciones del territorio, y para eso nosotros tenemos los estándares que nos grafican estos niveles de progreso de la competencia, ¿no? Está el nivel del desarrollo, me permite ver el avance, las dificultades, poner énfasis en qué necesidades y qué dificultades. O sea, en este escenario nosotros vamos a hacer uso de estos progresos, de estos niveles de progreso de la competencia que están expresados en los estándares y me van a ayudar a mirar el nivel de desarrollo, el avance y dificultades, poner énfasis en las necesidades y las dificultades. Y a partir de eso lo que nosotros tenemos que hacer es planificar el desarrollo de la competencia teniendo como base el currículum nacional y las orientaciones pedagógicas. Ahora, existe una necesidad de atención integral, ¿no? Es decir, que todos los procesos de mediación, las interacciones, partan por el análisis del proceso de aprendizaje de cada estudiante, especialmente en este momento, y determinar también en qué momentos ellos requieren mayor apoyo. Y por otro lado está el soporte socioemocional. Y aquí juega un papel importante la evaluación. Pero para que la evaluación pueda ser efectiva, necesitamos trabajar con criterios de evaluación, ¿no? A partir de los criterios, que son una especie de gafas, nos permite observar si el propósito de aprendizaje se ha logrado o se va logrando a través de un proceso de recojo, de análisis de evidencias,
de los estudiantes, y este proceso es un proceso continuo y permanente, ¿no? Entonces, estas son las acciones pedagógicas para el desarrollo del año escolar 2022. Me pregunto, ¿cómo dimensionamos la afectación de las condiciones generadas por la situación de pandemia en los aprendizajes? Y aquí tenemos una gran herramienta que es la evaluación diagnóstica. Muy bien lo han dicho. Primero partimos de la caracterización del estudiante. Si no conocemos a nuestro estudiante, si no sabemos con quién estamos trabajando, entonces todavía no podemos hablar de aprendizaje. Y luego recién empezamos con la identificación de competencias, la formulación de criterios, la selección de evidencias e instrumentos. Y estos tres procesos que a veces no le tomamos mucha atención, pero que son los procesos que nos ayudan a que esta evaluación diagnóstica cumpla con su propósito para el cual fue diseñado, ¿no? Entonces, el análisis y la interpretación de resultados, la elaboración de conclusiones y la toma de decisiones. Entonces vamos recordando que la evaluación, y lo dice el currículo nacional, es un proceso, ¿no? No es una actividad, es un proceso formativo, integral, sistémico, permanente. Y recoge información de cómo van avanzando, de cuáles son sus dificultades y cuáles han sido sus logros, ¿no? Entonces, y ahora te hago la siguiente pregunta. A ver, voy a compartir también ahora un aplicativo para que ustedes también me ayuden con esta. Voy a copiar. A ver, voy a irme al chat un poquito y voy a copiar el enlace para que ustedes me puedan ayudar entonces con esta siguiente pregunta, ¿no? Y aquí vamos a volver al aplicativo. Aquí está, compartimos. Y aquí tienes tres alternativas. Hacemos la pregunta, ingresas y marcas cuál. ¿Se enseña para evaluar? ¿Se evalúa para enseñar? ¿O ambas? A ver, ¿tú qué dices? A ver, te invitamos a que puedas ingresar. Hemos compartido el enlace a través del chat, ¿no? Lo tienes ahí en el chat. Y ingresamos a ver a este aplicativo. Creo que tengo algunas dificultades. Vamos a refrescar un poco. Muy bien, y ya tenemos dos respuestas. A ver, vamos, ¿qué dicen los demás? Ajá, la primera pregunta, ¿se evalúa para enseñar? Aquí tengo también respuestas sobre ambas. Aquí dice, ¿se enseña para evaluar? A ver, ¿ustedes qué dicen? ¿No? ¿Se evalúa para enseñar? Ambas, ¿se enseña para evaluar? Ambas, dice, ambas va creciendo, ya no tenemos 13 participantes, ambas. A ver, pensemos, ¿no? ¿Se evalúa para enseñar o se enseña para evaluar? ¿Qué dicen ustedes? Ambas, ¿se evalúa para enseñar o se enseña para evaluar? A ver, muy bien, tenemos 20 participantes, pero yo veo en sala, veo 133 participantes, ¿no? 23 participantes, ahí está, ambas. Se evalúa para enseñar, se enseña para evaluar, ambas. Vamos con, ¿no? La mayoría cree que hasta el momento se evalúa para enseñar, pero también se enseña para evaluar. La mayoría, no todos, ¿no? Otro grupo cree que se evalúa para enseñar, ¿no? Y un tercer grupo dice que se enseña para evaluar. A ver, ¿ustedes qué dicen? Hasta ahora tenemos 33 participantes. A ver, vamos a quedarnos con la foto final. Creo que esta es la foto final. Entonces, para la mayoría de ustedes, se evalúa para enseñar y se enseña para evaluar, ¿no?
la alternativa ambas, entonces, es la que ha obtenido mayor cantidad de votos, ¿no? Muy bien, vamos a dejar de compartir. Gracias a todos los que nos han ayudado con sus respuestas, ¿no? Entonces, y hablemos ya de la evaluación, ¿no? La evaluación en realidad es formativa, ¿ya? Y es formativa cuando tú recoges, cuando tú analizas, cuando tú interpretas algo que ustedes también lo habían señalado, evidencias, ¿no? Con la intención de poder determinar dónde se encuentran los niños en relación con el desarrollo de sus competencias, ¿no? ¿Dónde se encuentran? ¿No? ¿En qué nivel están? Entonces, y para poder saber dónde se encuentran, nosotros tenemos un mapa, ¿no? Y ese mapa está expresado en los estándares. Entonces, por eso es que la evaluación es formativa, ¿no? Porque tú recoges, analizas, interpretas estas evidencias para poder determinar dónde se encuentran los niños en relación con el desarrollo de sus competencias. Pero también creas oportunidades de aprendizaje, ¿no? Continuas para que los niños y las niñas desplieguen la combinación de sus capacidades, con lo cual muestre el desarrollo de sus competencias. Y tomas decisiones, ¿no? Para que puedas ajustar de acuerdo con las necesidades de los niños, de las niñas, y para su retroalimentación durante todo el proceso de aprendizaje. Además que puedes involucrar a las niñas y a los niños de manera activa en su proceso de aprendizaje. Es decir, les ayudas a comprender sus modos de aprender, sus modos de valorar sus procesos y resultados para que continúen progresando, ¿no? Entonces, por estas 4 razones es que nosotros hablamos de una evaluación formativa, porque la evaluación te permite recoger, analizar e interpretar evidencias, crear oportunidades de aprendizaje, tomar decisiones e involucrar a los niños y niñas de manera activa en su proceso de aprendizaje. Y todo está al servicio de los paradigmas. A continuación, yo te voy a invitar a que puedas escribir cuáles son las concepciones antiguas todavía que quedan sobre la evaluación y cuáles son esas concepciones nuevas sobre la evaluación de los aprendizajes, ¿no? Entonces, todavía nos quedan algunas concepciones antiguas sobre la evaluación y hoy día por eso empezamos con el caso que luego lo vamos a reflexionar con ustedes, ¿ya? Entonces, yo por eso te voy a invitar a que puedas ingresar al siguiente aplicativo y nos ayudes un poco con esta pregunta, ¿no? Con estas 2 preguntas. A ver, vamos a compartir. A ver, vamos a compartir. Vamos a volver a compartir. Muy bien. Listo, y estamos compartiendo. En el chat está el enlace que te va a permitir ingresar a este espacio. Yo te invito a que puedas ingresar en este momento. Muy bien, Beto, bienvenido. Con Beto y Marcela empezamos. Muy bien, más maestros se van sumando a este aplicativo para responder 2 preguntas puntuales. ¿Cuáles son las concepciones antiguas sobre evaluación que aún quedan? ¿Y cuáles son las concepciones actuales sobre la evaluación? A ver.
Muy bien, en este espacio entonces estamos respondiendo a dos preguntas. La primera pregunta, ¿cuáles son las concepciones antiguas sobre evaluación, ¿no?, que todavía podemos identificar? Y en la segunda pregunta es, ¿cuáles son esas concepciones actuales sobre evaluación? Las que más bien debemos promoverlas desde las instituciones educativas, desde las aulas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas concepciones actuales sobre evaluación que nos ayudarían en este nuevo escenario, ¿no? Muy bien, vamos ya hasta el momento con muy buena participación. Tenemos 32 participantes, de los cuales ya la mayoría está desarrollando está respondiendo a las preguntas, ¿no? Muy bien, y estamos finalizando entonces con este espacio respondiendo a estas dos preguntas, ¿no? ¿Cuáles son las concepciones antiguas sobre evaluación y cuáles son las concepciones actuales sobre la evaluación, ¿no? Entonces, bien, ya estamos finalizando, tenemos muy buena participación en este espacio. Nos falta solamente algunos que ya están en este momento, a ver, no se escucha, vamos a volver a probar el audio, a ver. Sí te estamos escuchando, Jorge. Sí, sí se escucha. Sí. Allá. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, entonces vamos finalizando ya. A ver si Mercedes, Sonia y Dione, a ver, nos vamos apurando con nuestras respuestas para poder pasar al siguiente espacio, ¿no? Muy bien.
Sí, vamos a ir continuando el día de hoy. Ahí estamos leyendo que hay algún ruido alrededor. Efectivamente, como ustedes saben, nosotros también hacemos un trabajo presencial y tenemos varios especialistas que están en reuniones, en talleres, con especialistas de UGEL, con docentes. Entonces, les pedimos, por favor, un poco de paciencia. El audio del especialista sí se escucha bien. Él no puede levantar más la voz porque alrededor tenemos varias personas trabajando. Agradecerles a todos por su comprensión y sigamos. Adelante, Jorge, por favor. Gracias, Yane. Bien, vamos a finalizar entonces con este espacio, con las disculpas de aquellos que no han podido culminar con sus respuestas. Eh, Bien, vamos a finalizar, terminado, y vamos a ver con qué nos encontramos, ¿ya? Entonces vamos a ir revisando esas concepciones antiguas sobre la evaluación, a ver qué dice Rosario, que la evaluación era para medir, ¿no? Es decir, para una nota, ¿no? Esa es una concepción antigua. Calificar el avance de los estudiantes, ¿no? Calificar, ¿no? Es una concepción antigua. Fanny, que todo es conceptual. Y Anet, una evaluación segregadora, ¿no? Esa evaluación pues una evaluación antigua, ¿no? La vertical, memorística, como dice Nitsa. Hilda nos dice que debe ser rigurosa, que no era flexible, efectivamente, Hilda, ¿no? Efectivamente. Isabel, antiguamente la evaluación era para medir los errores, ¿no? Que se cometía y no enseñaba cómo hacerla. Muy bien, no era una evaluación para el aprendizaje, ¿no? Sonia dice, los estudiantes deben aprender tal cual está en el libro o en el cuaderno. Esa también era una concepción antigua, ¿no? Mari Carmen dice, la evaluación era instructiva, era vertical, efectivamente. Silvia dice, la evaluación es sumativa, ¿no? En esto se centraba. Mercedes nos comenta, evalúa lo memorístico. Radis dice aprendizaje mediante la memorización, es otro aspecto que también es parte de la concepción antigua. Miriam Osco dice solo el docente es el que evalúa. Claro que sí, ¿no? Ese también es una concepción muy antigua de la evaluación. Maribel dice se refiere a referentes implícitos y una teoría explícita. Marcela dice, es para calificar a los estudiantes, efectivamente. Raquel dice, solo conocimientos, potenciando únicamente la memoria. Muy bien, como lo han señalado varios. Zenobia dice, estudiante califica al estudiante. Rocío dice, la evaluación era selectiva, ¿no? Jessica dice, se caracterizaba por dar más valor a las evaluaciones escritas, correcto, ¿no? Por eso que también presentábamos el caso del maestro Juan. Mari dice, si no aprueba, repites de año. Así de punitiva era la evaluación. Iván dice, evaluar solo de manera escrita, ¿no? Ese es otro punto que también lo estamos reconociendo y por eso es que presentábamos también el primer caso, ¿no? Solo se evalúa en función a lo cognitivo y sobre todo las áreas de matemática y comunicación. Ana Rosa dice medición, ¿no? La evaluación era igual a medición. Mónica nos dice era memorística. Carmen dice se evaluaba para poner las notas. Beto dice retroalimentación y competencias, saber para ahora evaluar para enseñar. Muy bien. Dione dice, antiguamente se creía que el docente lo sabía todo. Ajá, efectivamente. El alumno era únicamente el receptor, ¿no? Y con esa concepción era que se aplicaba estos procesos de evaluación. Excelente. ¿Y cuáles son las concepciones actuales sobre evaluación? Que la evaluación es formativa, ¿correcto, Rosario? Patricia dice valorar las competencias logradas, son formativas, dice Fanny. Janet dice evaluación cerrada, segregadora, no, o sea, no es ya una evaluación, una concepción actual. Nisa dice procesos formativos. Hilda dice evaluación de manera permanente, claro que sí.
Actualmente la evaluación se realiza para resaltar lo positivo, muy bien, mejorar respecto a las dificultades, es decir, en conclusión, es formativa, ¿no? Muy bien. Sonia dice, proceso formativo donde se brinda oportunidades al estudiante. Claro que sí. Mari Carmen dice, es formativa. Silvia dice, la evaluación es formativa, es flexible, ¿no? Y es flexible porque no todos somos iguales, ¿no? Entonces, no todos aprendemos al mismo ritmo. Mercedes dice, evaluar para saber cuánto ha aprendido el estudiante. Pero más que cuánto ha aprendido el estudiante es para acompañarlo en ese proceso. Revy dice, construcción de tu propio aprendizaje. Miriam dice, acompañar al estudiante, ¿no? Es una evaluación formativa. Maribel dice, viendo las fortalezas y capacidades. Marcela dice, es un proceso permanente que nos permite conocer la situación del aprendizaje de mis estudiantes. Y Raquel dice, conocer sus habilidades y conocimientos para ir potenciando al ser integral del estudiante. Zenobia dice formativa, muy bien. Rocío dice formativa y considera el proceso de aprendizaje del estudiante muy importante. Considera el proceso de aprendizaje del estudiante, o sea, tiene en cuenta esas características individuales del estudiante, ¿no? Jessica dice, se da importancia, excelente, ¿no? Se da importancia a la persona. Mari dice retroalimentación, si es que no lo logras, porque de eso se trata la evaluación, ¿no? De acompañarlos hasta que ellos puedan avanzar a su propio ritmo y puedan alcanzar los logros según sus características. María dice, evaluación es formativa. Iván dice, evaluar para conocer fortalezas y partir de ahí para formular lo que se requiere aprender o lo que requiere aprender el estudiante, ¿no? ¿Qué cosa requiere, no? Orientándolo para que asuma su compromiso en el aprendizaje. Y por eso es que un elemento importante de la evaluación, justamente un aporte importante de la evaluación, es que contribuye al fortalecimiento de la autonomía en el estudiante. Muy bien. Catherine Guevara nos dice, el estudiante es un ser humano completo y no solamente es cognitivo, también tiene habilidades sociales, psicomotrices, y ahora identificamos sus fortalezas, sus barreras, los apoyos que necesita. Excelente, ¿no? O sea, no solamente vemos lo cognitivo, vemos mucho más allá, lo vemos, como dice, como un ser humano completo, ¿no? La evaluación, según Arroz, es formativa, ¿no? Esa es la concepción actual. Mónica no está tan segura. Mónica, esperemos que las respuestas que han dado muchos de sus compañeros le hayan ayudado. Carmen dice es formativa y se evalúa para ver cuáles son sus habilidades, pero no solamente cuáles son, ¿no? Sino acompañarlos en todo este proceso del estudiante, los aprendizajes sobre las decisiones que vamos a tomar para... Dione dice, la evaluación es más flexible, claro que sí, donde intervienen todos los agentes educativos, sí, ¿no? Y la participación es de todos, porque los propósitos, ¿no? Ya ustedes lo han ido mirando. Muy bien, un fuerte aplauso a cada uno de ustedes, han tenido una excelente participación, me ha gustado mucho las respuestas que ustedes han dado, y lo que tenemos que hacer es empezar a romper paradigmas, ¿no? Esos paradigmas antiguos que todavía a veces permanecen en las concepciones de muchos maestros y que no nos dejan avanzar en en ese acompañamiento a los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿no? Pensar, por ejemplo, que la evaluación servía para determinar si el estudiante aprobaba o desaprobaba, es ya una concepción antigua, ¿no? Es un paradigma antiguo, o que se enseñaba a todos por igual, destacando al mejor estudiante y regalando al que estaba, y relegando al que estaba en último puesto. Por ejemplo, ese es un paradigma que ya tenemos que estar desterrando, porque ustedes han señalado muy bien que la mirada es ahora es flexible, es mirar al ser humano
con el que estamos trabajando en función a sus niveles de aprendizaje, en función a sus características, necesidades, ritmos. Y los nuevos paradigmas más bien es que la evaluación debe servir para tener información sobre los avances, sobre las dificultades de los estudiantes, pero no me quedo con esa información, sino que esa información lo tengo que utilizar para ayudarlos a seguir mejorando, ¿no? Considerar que todos aprendemos, que no todos aprendemos igual, ¿no? Y recoger las distintas características para que todos aprendan y se sientan capaces, ¿no? Entonces, yo creo que voy a leer también algunas respuestas aquí en el chat. La evaluación te ayuda a reformular tus objetivos para con el niño, ¿no? Los propósitos que tienes. La evaluación formativa es un proceso integral, dice Janet, y permanente y sistemático en el que se recoge, se analiza esa información para conocer y valorar los procesos de aprendizaje y los niveles de avance en el desarrollo de las competencias. Sobre esta base se toman decisiones de manera oportuna, de manera pertinente, para la mejora continua del aprendizaje. Entonces, para evaluar hay que considerar, dice Geraldine Pozo, hay que considerar la diversidad del estudiante que tenemos en las aulas. Y eso es un paradigma actual, ¿no? Ese es un nuevo paradigma que nosotros tenemos que tener presente. Y ahora sí, vamos a lo que es la evaluación diagnóstica. No hemos estado hablando sobre la evaluación con enfoque formativo, pero ahora ya miremos como parte de esta propuesta de evaluación con enfoque formativo a la evaluación diagnóstica. Y la evaluación diagnóstica es un proceso que me ayuda a recoger información, me ayuda a tomar decisiones, a hacer reajuste, como ustedes lo han dicho, y este proceso es continuo, ¿no? Y se debe desarrollar durante todo el año, ¿no? A veces nosotros pensamos que la evaluación diagnóstica es esa prueba de entrada como lo creía el profesor Manuel, el docente Manuel en el caso que presentamos, y no es así. El proceso de recojo de información, de toma de decisiones, de reajuste, es un proceso continuo, es un proceso que se desarrolla durante todo el año. No es solamente un momento. La evaluación diagnóstica es durante todo el proceso, ¿no? Porque durante todo el proceso vamos recogiendo información, vamos tomando decisiones, vamos haciendo reajustes y vamos de esa manera acompañando a los aprendizajes de nuestros estudiantes. Pero existe una evaluación diagnóstica de entrada, ojo, de entrada. Y la evaluación diagnóstica de entrada, sí, ese es el que se realiza al inicio del año escolar o cuando empezamos una unidad, y ese sí es el punto de partida del proceso de enseñanza que nos permite identificar el nivel de desarrollo de la competencia con las que los y las estudiantes inician este proceso y que son necesarias para alcanzar los niveles de logro esperado, ¿no? Entonces, ese es el punto de partida para no empezar a ciegas, ¿no? Entonces, por ello es que la evaluación en nuestros niños de educación especial, me dice Janet, debe ser un proceso abierto, completamente de acuerdo, no puede ser cerrado, debe ser procesal. Muy bien, ¿no? Muy bien. ¿Y para qué evaluamos? En la evaluación diagnóstica para determinar necesidades de aprendizajes reales de los estudiantes, ¿no? Reales de los estudiantes, con el objetivo de poder elaborar una planificación curricular anual que esté orientada a poder consolidar y al progreso continuo de estos aprendizajes. Como ustedes lo han señalado, siendo flexible, teniendo en cuenta las características, los ritmos, las potencialidades de nuestros estudiantes. ¿Y para qué usamos los resultados de una evaluación diagnóstica de entrada? Y en general de la evaluación diagnóstica, para brindar información sobre cómo vamos avanzando, qué dificultades tenemos y cuáles son los aspectos en los que necesitamos enfocarnos para avanzar, ¿no? Porque en este proceso podemos ver que de repente hay competencias habilitadoras en las cuales nosotros te podríamos poner un poco de atención, o hay necesidades más urgentes
o de urgente atención en mi estudiante que yo tengo que considerar en este proceso. Y a partir de esto, plantear situaciones que sean retadoras según su nivel, según sus características, pero que sean alcanzables, que pongan énfasis en los aspectos claves que no se han desarrollado. Además de poder conocer las fortalezas de los estudiantes para realizar un mejor proceso de mediación, ¿no? Es importante, o sea, ¿cómo yo hago la mediación si no sé las fortalezas de mis estudiantes? Y ayudar a que el proceso de aprendizaje de los estudiantes sea más rápido y sea sin tanto retroceso. Entonces, la evaluación me ubica a mí en la necesidad del estudiante, en la necesidad real del estudiante, ¿no? Y a partir de esa necesidad real es lo que yo puedo ir brindando los apoyos necesarios, ¿no? Generando las experiencias de aprendizaje que puedan ayudar a mi estudiante a avanzar a los siguientes niveles. Pero si no tengo claridad sobre dónde está el estudiante, cuál es su nivel real de aprendizaje, entonces pues no vamos a lograr que él pueda avanzar al siguiente nivel porque ni siquiera nosotros lo conocemos. Entonces por eso es que la evaluación diagnóstica no solamente es al inicio, sino es en todo el proceso. A ver. Seguimos. ¿Cómo realizar este proceso de evaluación diagnóstica al iniciar el año? Lo que hacemos es recopilar toda la información existente a la fecha. Esa información lo analizamos y evaluamos si dan bases razonables para planificar y si necesitamos más elementos, planteamos una evaluación diagnóstica, pero a partir de situaciones de evaluación, ¿no? Es la forma como nosotros vamos trabajando en este proceso. Ahora, para el diseño de situaciones de evaluación, lo primero que yo tengo que hacer es definir qué competencias vamos a evaluar. Tengo que revisar los estándares de aprendizaje, ojo, muy importante, y los desempeños, y tengo que definir la situación significativa, cuáles van a ser las producciones o actuaciones, y formular los criterios de evaluación. En realidad, este diseño de situaciones de evaluación lo hacemos durante todo el proceso, ¿no? Y aquí, por ejemplo, te muestro algunos ejemplos, ¿no? de cómo es que a partir de la competencia, de entender yo la competencia, de entender yo los estándares, voy formulando criterios. Pero esos criterios tienen que estar también adecuados a los estudiantes con quienes estamos trabajando, ¿no? Y hemos visto que en los criterios se tienen que visualizar también esas capacidades de la competencia que también están expresadas en el stand, ¿no? Y a partir de estos criterios nosotros vamos a definir la evidencia y esta evidencia la vamos a observar a partir de una lista de cotejos o a partir de otro tipo de instrumento, pero mirando justamente estos criterios que tienen mucha relación a partir de estos criterios que están muy relacionados con la competencia y con el stand. Hay instrumentos para hacer el análisis de información, ¿no? Creo que esto lo conocemos todos, ¿no? En función también a los criterios de evaluación, vamos nosotros identificando cómo van nuestros estudiantes, ¿no? El rojo que inicia progreso mínimo, el amarillo que inicia que vamos próximo, cerca al nivel esperado, o el verde que ya evidencia el logro. Tenemos instrumentos para hacer ya el análisis de información, que es la parte, digamos, uno de los momentos importantes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí un ejemplo de la competencia escribe, ¿no? Resultados cuantitativos en función a la matriz que estábamos observando aquí al instrumento de análisis. 55 en proceso, 45 en inicio, 0 está en logro esperado, y los cualitativos que más bien me ayudan a mirar ya en conjunto, ¿no? Qué es lo que está pasando con los estudiantes, ¿no? Entonces,
Esta es una matriz de resultados cualitativos. La mayoría de los estudiantes tienen dificultades para organizar sus ideas en torno al propósito comunicativo y al tema. Por otro lado, les cuesta definir si sus ideas son coherentes, si son cohesionadas en el proceso de producción de texto. La gran mayoría tiene dificultades para revisar su texto, para verificar si la relación entre ideas tiene sentido. Además, tienen algunas dificultades para reflexionar sobre cómo su texto impacta en el lector, ¿no? Entonces, todo eso está en función también a los indicadores, ¿no? Aquí la parte importante es cómo interpretamos nosotros estos resultados, ¿no? Y hay una interpretación que es una interpretación individual, ¿no? Que está en base a preguntas objetivas, es decir, si en la evidencia se observa lo descrito en los criterios de evaluación, ¿en qué nivel lo ubicarías? ¿En inicio, en proceso, en logro esperado? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué logros, qué dificultades se evidencian? ¿Por qué tienen esas dificultades o esos errores? ¿No? Entonces, estas preguntas objetivas, ¿no? A partir de el análisis de evidencia, me permite ver, interpretar esa información que nosotros hemos ido recogiendo. Pero también existen ya preguntas proyectivas, ¿no? ¿Qué saberes previos evidencia el estudiante? Si ha logrado el nivel esperado en el año 2021, en función de los resultados de este estudiante, ¿cuánto tiempo va a requerir para alcanzar el nivel esperado al 2022? ¿Y qué acciones debo realizar para promover el desarrollo de esa competencia? También tenemos la interpretación grupal a partir de preguntas objetivas o preguntas proyectivas. Las preguntas objetivas es qué me dice estos resultados en términos generales, qué porcentaje de estudiantes se encuentran en niveles de logro, inicio, proceso, logro esperado, logro destacado, qué puedo concluir, qué nivel de logro es el que tiene mayor porcentaje, en qué criterios los estudiantes han presentado mayor dificultad, en qué criterios los estudiantes han presentado mayor fortaleza. A partir de los resultados obtenidos, ¿a qué conclusiones llego en relación de las competencias? Creo que esas preguntas son muy importantes para esa interpretación sobre estos resultados grupales. Pero también tengo las preguntas proyectivas, ¿no? Que a partir de los resultados obtenidos el año anterior, ¿qué acciones desarrollaré para mejorar estos aprendizajes de los estudiantes, o qué porcentaje de estudiantes cumple con los requisitos para iniciar el aprendizaje planificado en el 2022, o qué acciones realizaré para promover el desarrollo de las competencias del grupo de estudiantes? Algunas recomendaciones y preguntas que nos ayudan en este momento. Si no hay toma de decisiones, todavía no estamos en un enfoque formativo, y estas son las recomendaciones, ¿no? Hay que establecer propósitos de aprendizaje realistas en la planificación a partir justamente de lo que estamos encontrando, ¿no? Es decir, con los resultados que tenemos, ¿en qué nivel de desarrollo de las competencias se encuentran los estudiantes? ¿O qué nivel de desarrollo de la competencia es el esperado para este año? Durante el primer periodo del año 2022, ¿qué competencias se desarrollarán? ¿No? Entonces, también es importante que podamos revisar la descripción de los estándares, la competencia, e identificar en estas descripciones qué tareas, qué actividades no pudieron ser resueltas o realizadas por los estudiantes. Por ejemplo, ¿cuáles son las dificultades más frecuentes? ¿Qué acciones realizadas el año anterior podían explicar estos resultados? ¿Cómo lograr que los estudiantes puedan resolver estas tareas o estas actividades? Si hemos revisado aspectos emocionales que pudieran afectar los aprendizajes. Otra recomendación también para la toma de decisiones es que intercambiemos ideas sobre las experiencias de aprendizaje que se han llevado a cabo en la modalidad de distancia o en un formato híbrido. ¿Cómo se han implementado estas experiencias? ¿Qué ha funcionado mejor? ¿Qué cosas no han funcionado? ¿Cómo apoyarnos en la comunidad educativa para desarrollar esas habilidades de tecnologías? ¿Cómo han realizado nuestros colegas su trabajo pedagógico en la modalidad a distancia? También es importante que promovamos acciones para mejorar y generar compromisos
que puedan ser cumplidos por los diferentes actores educativos, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de acciones desarrollaremos para que nuestros estudiantes continúen desarrollando sus competencias? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo participará la familia? Recuerden que no solamente es un trabajo de nosotros, ¿no? De la escuela, de la institución educativa. Tenemos que involucrar a las familias y a la comunidad en los procesos de aprendizaje. Por eso, ¿cómo participarán? ¿Qué compromisos asumirán los estudiantes? ¿No? A nivel de la institución, ¿con qué apoyo se podrá contar en este 2022? Y aquí te muestro desde la práctica. A ver, en segundo grado, por ejemplo, hay una experiencia que celebremos la diversidad de nuestra comunidad en familia, y el reto que se ha planteado para la semana es cómo podemos celebrar el aniversario patrio los peruanos y peruanas para representar nuestra diversidad. Y dentro de las actividades, por ejemplo, está aprender a representar cantidades de diversas formas usando material concreto, números y símbolos, escribir un texto para describir las cualidades de tu familia, reflexionar sobre cómo celebrar en casa el aniversario patrio de una manera diferente, aprender a realizar mediciones utilizando material concreto y organizar una exposición para presentar tu galería de peruanas y peruanos que aportan al Perú, ¿no? Entonces, en este marco, nosotros nos vamos a fijar en esta segunda actividad, que es escribir un texto para describir las cualidades de tu familia. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Mira la competencia. O sea, si yo no entiendo la competencia, si no entiendo qué busca, cómo, para qué, entonces los esfuerzos que haga no van a ayudar mucho, ¿no? Por eso, aquí, por ejemplo, la competencia escribe, ¿qué es lo que busca? El uso del lenguaje escrito para construir sentido en el texto y comunicarnos a otros. Y se trata de un proceso, ojo, un proceso reflexivo, porque supone adecuación, supone organización de los textos, considerando los contextos, considerando los propósitos comunicativos, así como la revisión permanente de lo escrito con la finalidad de mejorar. Eso es lo que busca. ¿Cómo? ¿Cómo logramos eso? Poniendo en juego saberes de distintos tipos, recursos provenientes de su experiencia con el lenguaje escrito y del mundo que lo rodea, utilizando el sistema alfabético y un conjunto de convenciones de la escritura, así como diferentes estrategias para ampliar ideas, enfatizar o matizar significados en los textos que escribe, y con ello toma conciencia de las posibilidades y limitaciones que ofrece el lenguaje, la comunicación y el sentido, ¿no? Entonces, ¿y para qué hacemos esto? Para construir el sentido de los textos que escribe. O sea, el sentido de los textos que escribe. Es indispensable asumir la escritura como una práctica social. Además de participar en la vida social, esta competencia supone otros propósitos, como por ejemplo la construcción de conocimiento, el uso estético del lenguaje. Al involucrarse con la escritura, se ofrece la posibilidad de que pueda interactuar con otras personas empleando el lenguaje escrito de manera creativa, de manera responsable. ¿Y de dónde saqué esta información? Del currículum nacional. El currículum nacional, en todas sus competencias, me dice lo que busca, me dice cómo voy a lograrlo y me dice para qué de cada competencia. Entonces, cuando nosotros hemos hecho este análisis, ¿no? Que podría ser también un trabajo colegiado, tener claridad sobre qué es lo que exactamente pide esta competencia, cuál es la naturaleza de la competencia, de qué busca, cómo, para qué, recién puedo yo avanzar a mirar el estándar, ¿no? A mirar el estándar. Y el estándar hay que identificarlo, ¿no? Entonces, en tercer ciclo, por ejemplo, la competencia escribe diversos tipos de texto en su lengua materna, implica pues que adecúe al propósito y al destinatario a partir de su situación previa. O sea, su texto tiene que adecuarse al propósito y al destinatario. ¿Qué tiene que hacer el estudiante de segundo grado? Organizar y desarrollar lógicamente las ideas en torno a un tema. Tiene que saber establecer relaciones entre ideas a través del uso adecuado de algunos tipos de conectores, y tiene que emplear vocabulario de uso frecuente.
Tiene que además separar adecuadamente las palabras, segmentarlas, utilizar algunos recursos ortográficos básicos para darle claridad, para darle sentido a su texto. Y tiene que aprender a reflexionar sobre las ideas más importantes en el texto que escribe y explicar el uso de algunos recursos ortográficos según la situación comunicativa. Y de aquí ya se desprende, pues también lo miramos desde la capacidad, la capacidad de esta competencia son 4. Adecuación, adecúa el texto a la situación comunicativa, que implica que el estudiante considere el propósito, considere el destinatario, considere el tipo de texto, considere el género discursivo, el registro que va a utilizar al escribir los textos, así como los contextos socioculturales que marcan la comunicación escrita. También organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada, que implica que el estudiante pueda ordenar lógicamente las ideas en torno a un tema, que pueda ampliarlos, que pueda complementarlos, que pueda establecer relaciones de cohesión entre ellas y que pueda utilizar un vocabulario pertinente y que utilice convenciones de lenguaje escrito de forma pertinente, ¿no? Que el estudiante usa de forma apropiada estos recursos textuales para garantizar la claridad, el uso estético del lenguaje, el sentido del texto, y finalmente pueda reflexionar y evaluar la forma, el contenido y el contexto que lee, ¿no? Porque el estudiante, luego de hacer su escrito, lo que tiene que hacer es distanciarse del texto y revisar de manera permanente el contenido, la coherencia, la cohesión, la adecuación a la situación comunicativa con la finalidad de mejorarlo, ¿no? Entonces, esas son las capacidades que debe tener un buen escritor. Y hacia esas capacidades, a desarrollar esas capacidades, es que se orienta también este estándar, ¿no? Y vemos cómo es que se relaciona el estándar con estas capacidades. Y aquí, por ejemplo, hay un ejercicio, ya nosotros estamos en el tercer ciclo, pero es importante mirar atrás en el segundo ciclo, cuáles son esas descripciones que nos presenta el estándar del segundo ciclo y mirar también cuáles esas descripciones del cuarto ciclo para ir viendo esa progresión que debe existir en segundo, tercer, cuarto ciclo. Entonces, probablemente cuando hacemos la evaluación diagnóstica, muchos de nuestros estudiantes no estén en el ciclo en el que estemos, ¿no? Entonces, mirarlos, ubicarlos nos va a ayudar. Para ubicarlos nos va a ayudar mucho el conocer los otros estándares, ¿no? El estándar de segundo, el estándar de cuarto, ¿no? Y aquí, por ejemplo, a partir de esta situación de aprendizaje, lo que observamos es una evidencia de aprendizaje que se ha recogido justo de una experiencia del año pasado, ¿no? Y esta es la experiencia que hemos recogido desde segundo grado, ¿no? Recordemos que la actividad escribe un texto para describir las cualidades de su familia, ¿no? Entonces, a partir de esta evidencia, ¿no? Y primero lo he puesto en una matriz, ¿ya? No quiere decir que ustedes tengan que hacer la matriz, sino para entendernos mejor, lo que yo tengo que tener en claro es qué competencias se movilizan, ¿no? En este caso, escribe diversos tipos de texto en su lengua materna, y aquí están las 4 capacidades. Luego, ¿cuál fue el propósito de aprendizaje de esa actividad? Que el estudiante pueda describir en un texto cuáles son las cualidades de su familia para afirmar que son peruanos de corazón, o organizar las ideas sin desviarse del tema, o usar el punto al final de cada idea, o revisar las ideas escritas para que se entiendan y digan lo que se quiere comunicar. O sea, esto tiene que ver con el propósito, ¿no? de aprendizaje que está relacionada a esta actividad. ¿Y cómo lo miramos? Con estos criterios que son claros, ¿no? Estos criterios son los que nosotros vamos a construir en función al estándar y de repente echándole mano a los desempeños, ¿no? Por ejemplo, adecua su texto al propósito, al destinatario, al tipo de texto, desarrolla sus ideas sin desviarse del tema, emplea adecuadamente los signos de puntuación para dar claridad a su texto, revisa su texto para verificar si la relación entre las ideas tiene sentido,
Entonces, como ustedes pueden ver, estos criterios están muy relacionados a lo que nosotros esperamos como propósito de aprendizaje y tiene que ver mucho con las competencias que vamos a movilizar, ¿no? Entonces, los estudiantes desde un primer momento tienen que saber exactamente qué es lo que nosotros estamos queriendo lograr con esta experiencia de aprendizaje. Y luego, ya más o menos hemos podido recrear una situación. Los estudiantes con ayuda leen el texto, así es mi familia, peruanos y peruanas de corazón. Luego se le pregunta de qué trató el texto, ¿no? ¿Quién escribió? Juana, ¿qué observas en la imagen? ¿Dónde está Juana? ¿Cómo es la familia de Juana? ¿Qué siente Juana por su familia? ¿Qué opinas de la familia de Juana? ¿Crees que tu familia y la familia de Juana se parecen en algo? ¿En qué se parecen? Se pide a los estudiantes que regresen al texto y observen detenidamente algunas palabras en negrita: sociable, amable, responsable, trabajadores, generosos, alegres. Y con apoyo planifica su escritura con el docente respondiendo las siguientes preguntas: ¿qué vamos a escribir? ¿Para qué vamos a escribir? ¿Y quiénes van a leer nuestro escrito? Y el estudiante escribe esa primera versión de su texto, usa las ideas que ha preparado en su esquema, se le recuerda que pueda apoyarse en el texto de Juana y luego revisa con ayuda de la primera versión en su texto, ¿no? Revisa de acuerdo a las indicaciones, que lea las ideas que escribiste y revisa si entiende, que se fije si usó adecuadamente las mayúsculas, el punto, que revise que no le falte ninguna letra, que verifique si las ideas que desea decir se encuentran en el texto, si le falta algo o no se entiende alguna parte, es hora de mejorarlo. Entonces, en base a esta revisión, escribe una versión final de su texto para su portafolio, ¿no? Entonces, ya para el análisis, una vez que él ha terminado, ¿no? Y ya tenemos esta evidencia, podemos mirar con estos criterios, ¿no? En cuanto a la adecuación al texto, al propósito, destinatario y tipo, vemos que responde al para qué y para quién va a escribir, las ideas se relacionan a la situación comunicativa. En cuanto al segundo criterio, que es desarrolla sus ideas sin desviarse del tema, escribe oraciones, las separa para darle sentido a su texto. En cuanto al tercer criterio, emplea adecuadamente los signos de puntuación para dar claridad a su texto, utiliza el punto aparte y final, hace uso de las mayúsculas después del punto, revisa su texto para verificar si la relación entre las ideas tiene sentido. Vemos que revisa si las ideas tienen sentido y se relaciona con la situación significativa y el texto. Miren cómo es que todo tiene sentido, ¿no? En este texto lo que vemos es el estándar, pero el estándar lo vemos a partir de estos criterios. ¿Ya? Y esto es importante, ¿no? O sea, el estándar que nosotros hemos visto está expresado en estos criterios y el texto nosotros lo vemos en el criterio, ¿no? Cosa que una evaluación de tipo alternativa múltiple no me va a permitir, ¿no? O sea, no vamos a poder hacer ese análisis, esa interpretación y llegar a conclusiones si nosotros utilizamos ese tipo de instrumentos, ¿no? Y es por eso que hacíamos la primera pregunta. Presentamos el primer caso sobre el caso de Juan, ¿no? Y a partir a partir de la evidencia, nosotros hacemos el análisis, ¿no? Si acá es la niña, si la niña tiene claro el propósito, precisa en el texto descriptivo las cualidades. La niña tiene claro el propósito y precisa en el texto descriptivo las cualidades de su familia. El texto menciona las cualidades de grande, amorosa, responsable. Sin embargo, solo describe la última. Presenta ideas que están separadas por puntos y ahí nos faltan algunas cosas. La idea final del texto está orientada al propósito comunicativo. Usa adecuadamente las mayúsculas y el punto, ¿no? O sea, nosotros en el análisis lo que hacemos es justamente ver qué hemos encontrado en esta evidencia. Ahora, este análisis tenemos que interpretarlo. ¿Qué podemos decir de este análisis? Que la niña escribió el texto teniendo en cuenta el propósito del texto, los destinatarios,
que no describió con claridad cuáles eran esas cualidades, ¿no? Y cuáles son las conclusiones que nuestros estudiantes necesitan o que nuestro estudiante necesita mayor orientación para poder desarrollar las ideas en el texto. Sin embargo, podemos observar varios elementos positivos como la adecuación al texto, el uso de los puntos, responder al propósito comunicativo, etc., ¿no? Entonces, es la forma como nosotros hacemos todo este proceso de evaluación diagnóstica. Yo les he querido mostrarme observando un caso, mira, ¿no? A partir de una práctica, a partir de una situación de evaluación, ¿no? Donde se plantea el reto, donde se plantean las actividades, y en base a esa cogimos una de las actividades, miramos la competencia, miramos el estándar, sabemos qué implica cada capacidad, observamos los estándares, ¿no? Y luego recogemos la evidencia, hacemos luego ver qué competencia se moviliza, cuál fue el propósito, cuáles fueron los criterios, qué criterios tenemos, y recreamos una situación de repente incompleta para poder entender de dónde sale y luego pues plantear ya este análisis del texto en función a los criterios. Por eso es que hablábamos que los criterios son muy importantes, ¿no? Y este análisis nos lleva a una interpretación y eso nos lleva a las conclusiones, que es lo que nosotros estábamos viendo en la evaluación diagnóstica, ¿no? Entonces, todo ese proceso es el que nosotros tenemos que ir mirando, tenemos que ir garantizando, ¿no? Que este proceso de evaluación diagnóstica nos lleva primero a hacer esta caracterización del estudiante, y cuando hablamos de la identificación de competencias es la selección de qué competencias son las que vamos a ir evaluando, pero también mirarlas profundamente, de qué trata cada una de estas competencias, y en base a cuando ya hemos entendido, ir formulando estos criterios de evaluación, y luego seleccionamos las evidencias e instrumentos en función a estos criterios de evaluación. Puede ser que este criterio de evaluación más bien y estas evidencias más bien las podamos mirar con una lista de cotejo o quizá con una rúbrica o con una ficha de observación. Va a depender mucho de la naturaleza de la competencia, del tipo de criterios que hemos ido formulando y de la evidencia que también estamos haciendo. Ahora, esta información es incompleta si no hacemos el resto, no completamos el proceso, y por eso lo habíamos marcado, porque creemos interesante de que la evaluación que nosotros hacemos, la evaluación diagnóstica y toda la evaluación que desarrollamos, pase por el análisis, la interpretación de resultados, la elaboración de conclusiones y la toma de decisiones, ¿no? Que es la manera como nosotros podemos definir, ¿no? La situación real de los estudiantes, y no como, por ejemplo, aquí lo habíamos mostrado, que una prueba escrita de alternativa múltiple quizá no me da mucha información, ¿no? Porque no me va a ayudar a mirar el desarrollo de la competencia, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros queríamos mostrarle en este proceso, cuán importante es este proceso de evaluación diagnóstica para poder garantizar esta atención diferenciada, ¿no? Del estudiante, teniendo en cuenta las características, potencialidades y necesidades y también las condiciones de nuestro territorio, pero utilizando estos niveles de progreso de la competencia, ¿no? Para que esta atención integral sea del proceso de mediación, parta del análisis del proceso de aprendizaje de cada estudiante y determinar en qué momento requiere mayor apoyo, ¿no? Y el soporte emocional. Ahora, nosotros aquí, por ejemplo, en el ejercicio que les hemos mostrado, hemos considerado en la competencia con todas sus capacidades y todos sus, el estándar también que está asociado a estas capacidades y los criterios también que apuntan a todas las capacidades, pero en la modalidad en la que nosotros estamos, no necesariamente puede ser así. Eso mucho va a depender de las características de nuestros estudiantes, ¿no? Muy bien, vamos a ver qué tenemos en el chat.
A ver. Sí, Jorge. De repente lo dejamos ahí un ratito, si me permites, en esta parte de la matriz. No, sigue compartiendo, por favor. Ya. Vamos a poner la parte de la matriz. Recordarles a los profesores y también que en EVE nosotros tenemos distintos servicios y dentro de los servicios tenemos el servicio SANE, el servicio SEBE, el servicio PRITE, el servicio PANES y también tenemos CREVE. Entonces, por la diversidad de los servicios, tenemos que atender a múltiples poblaciones y aquí tenemos bastantes también personas del equipo SANE, tanto de los programas de intervención temprana como de los centros de educación básica especial. Esta matriz de evaluación diagnóstica es una matriz propuesta y que nos ha propuesto el especialista Jorge Vergara. Y en función de ellos nosotros debemos ir trabajando. Nosotros en los centros de educación básica especial trabajamos igual todas las competencias de los ciclos que nos corresponden, ¿no? Igual en PRITE trabajan las competencias. Entonces, esas competencias nosotros debemos delimitar dónde se encuentra nuestro estudiante. Definitivamente, de repente, escribe diversos tipos de texto en su lengua materna, no lo vamos a encontrar en este nivel de desarrollo de la competencia, pero sí de repente en algún nivel vamos a ir buscando y vamos a ir encontrando dónde está nuestro estudiante. Recuerden que en SEBE nosotros deberíamos, por la funcionalidad de nuestros estudiantes, encontrarlos aproximadamente en nivel 2, nivel 3, ¿no? A todos los estudiantes que tenemos. Sabemos que todavía hay algunos SEBES que no tienen totalmente severos, que tienen también chicos moderados. Entonces, este tipo de esquema es el que deberíamos ir mirándolo, apropiándonos. Recordemos que el currículo nacional es un currículo para todos, es de educación básica, en el cual también está incluido básica especial. Pero estos ejemplos, esta ruta que debemos seguir hasta poder llegar a una interpretación de resultados, lo debemos seguir en todos los niveles y modalidades, ¿sí? Entonces, ahí no sé, Jorge, si quisieras agregar algo más, ahí también están pidiendo compartir el material. Sí, Yane, no hay ningún problema. El material es de ustedes, ¿no? El material es de ustedes y yo se lo voy a pasar al especialista Yane para que lo pueda compartir con cada uno de ustedes. Lo importante, y recordamos siempre que este proceso no tiene que tener en cuenta, y ustedes lo han dicho bien en esas concepciones actuales, tiene que ser flexible y tiene que tener en cuenta las características de los estudiantes con quienes estamos trabajando. Lo que yo te he presentado es una ruta que no tenemos que perder de vista y que las características de cada modalidad van a hacer la diferencia en ese proceso de implementación. Pero igual nosotros vamos a tener vamos a seguir esta misma ruta de la caracterización del estudiante, la identificación de las competencias en función a la modalidad, en función a las características de nuestros estudiantes. Incluso la formulación de criterios también tiene que tener en cuenta. Por eso hablábamos de esas nuevas concepciones y me ha gustado mucho que de ustedes parta esto de la flexibilidad, ¿no? O sea, nosotros tenemos, cuando hablamos de flexibilidad, es justamente adecuarnos, ser pertinentes y tener en cuenta las características de las personas con quienes nosotros estamos trabajando, ¿no? Y a partir de eso también seleccionamos evidencias, seleccionamos instrumentos, hacemos el análisis e interpretación, elaboramos conclusiones y tomamos decisiones. O sea, el proceso lo hacemos todos, con las características que varía según nivel, según modalidad a la que estamos atendiendo. Sí es, Jorge. No sé si de repente allí, bueno, están en el chat copiando efectivamente todo este proceso, lo debemos hacer y de repente debemos ir, digamos, en esta práctica, en este proceso y no saltarnos los pasos, ¿no? Porque a veces nosotros de frente nos hemos ido a aplicar una lista de cotejo y ya tomábamos decisiones en función a esta lista de cotejo. Entonces debemos ir paso a paso, seleccionando, es importante, ¿no? Creo que la caracterización del estudiante en los servicios de EVE siempre lo hemos trabajado.
Entonces, ese es algo que de repente siempre lo hemos tenido, que nosotros lo tenemos muy impregnados, ¿no? La identificación de competencias ya lo venimos trabajando. La formulación de criterios sí creo que es un proceso que recién lo estamos trabajando. El currículo nacional primero se trabaja en primaria, ¿no? En inicial, digamos, en básica regular y en básica especial se da posterior. La selección de evidencias e instrumentos también es algo que todavía tenemos que tener mucho cuidado. Muchas veces nosotros, ustedes saben que dentro de las evidencias miramos más actuaciones que productos, entonces mirar esas actuaciones de nuestros estudiantes, ¿no? Y ahora en pandemia hemos mirado más actuaciones todavía. Recordemos que esas son las evidencias, esas actuaciones o productos que tienen nuestros estudiantes, ¿no? Y pasar esos análisis e interpretación y elaboración de conclusiones que ahí Jorge nos ha mostrado algunos esquemas que podríamos tenerlo en cuenta. Por ejemplo, Jorgito, no sé si pasas, ahí tenías uno que era una interpretación individual y una interpretación grupal. Entonces, es importante esa interpretación individual, que es en la cual nosotros lo vemos para plasmarlo en el informe psicopedagógico, ¿no es así? Esa es nuestra interpretación individual, pero también tenemos una interpretación grupal, porque nosotros planificamos, si bien es cierto, para determinados grupos, pero la planificación es una sola, o sea, la generación de experiencias es una sola. En cada parte de la experiencia yo puedo ir adaptando de acuerdo al grupo donde se encuentre el estudiante, pero no es que nosotros hagamos una actividad con un niño, otra actividad con otro niño, sino tenemos que tener esa interpretación grupal y ahí nos han dado, por ejemplo, algunas preguntas para nosotros podernos llevar a esta interpretación que creo que para básica especial es muy importante tener este cuadro, practicarlo y tomarlo en nuestros contextos, ¿no? Nosotros tenemos contextos muy variados. SAN es el que acompaña a la básica regular y por asesorar también a la básica regular tiene que estar muy pendiente de todos los cambios que se vienen porque ellos son los que asesoran, ¿no? También tenemos nuestras docentes de básica especial, nuestras docentes de los programas de intervención temprana y bueno, de PANET sí, que son los únicos que no están acá. Ahí también nos dice, el material los vamos a alojar también en el aula virtual, que en estos momentos tenemos todos los materiales de básica especial, vamos a alojar no solamente el material, sino también la grabación de este video para que los que de repente no pudieron ingresar puedan ver la grabación del video o ustedes puedan verlo más detenidamente esta grabación del video y también se los voy a pasar por intermedio de las especialistas la presentación. Sin embargo, ahí nos dice Janet, se tiene que seguir trabajando colegiadamente para construir nuestras propuestas de trabajo. Efectivamente, yo creo que la ruta de trabajo ya está. Lo que tenemos que ir haciendo es de acuerdo a las realidades diversas que se dan en la modalidad, comenzando a ir a trabajar con los niños y con los estudiantes. Sí, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Nosotros estamos aquí para atenderlas. Pueden levantar la mano. A ver, ahí tienen la opción de levantar la mano también, pueden hacerlo. Y aquí también una de las cosas es importantes es esto que nos está mostrando para el diseño de estas situaciones de evaluación. Recordemos que para evaluar tenemos que plantear situaciones, ¿no? No podemos evaluar solamente por lo que me acuerdo o por lo que considero del estudiante y tampoco como antes era, creo que eso ya lo hemos desterrado, un informe psicopedagógico que recaía en el psicólogo. ¿No? Y muchas veces los docentes no entregábamos el informe psicopedagógico porque decíamos que el psicólogo no había terminado. Ahora la mirada no es esa, el informe psicopedagógico tiene una estructura en la parte pedagógica y el responsable, en el caso de PRIT es el tutor, en el caso de SEB es el tutor, en el caso de SAN es el docente de aula con ese asesoramiento del tutor y este dura un año. Sin embargo, este puede ser revisado, puede ser de alguna manera actualizado y todo esto vamos a plantearlo en nuestro plan educativo personalizado. Y ya sabemos que en la parte de evaluación diagnóstica donde yo encontré al estudiante en esa competencia, en el plan educativo personalizado lo voy a poner en el siguiente nivel de desarrollo, a dónde yo voy a llevar al estudiante. Y ahí tenemos que tenerla clara.
Y como conocemos al estudiante, como nos decía Jorge, conocemos ese contexto, vamos a poder saber cuál es el propósito que yo me planteo a fin de año con ese estudiante para que logre los aprendizajes deseados. ¿Sí? Creo, Jorge, que no tenemos manitos levantadas. No sé si tienes algo más que agregar en todo caso. Sí, recordarles algo importante, que nosotros, y más en la modalidad, hacemos el proceso de evaluación diagnóstica de manera permanente, ¿no? Y creo que en los comentarios que ustedes también nos dejan, hemos visto que efectivamente, ¿no? Este proceso de recoger información, de tomar decisiones, de realizar ajustes, es todo un proceso continuo y se debe desarrollar durante todo el año, ¿no? Entonces, la evaluación diagnóstica, ¿no? Me ayuda a ver justamente identificar cómo están mis estudiantes, cuáles son sus necesidades de aprendizaje, cómo están avanzando, cuáles son sus logros, y en función a esos hallazgos, ¿no? En base al análisis, la interpretación, las conclusiones, poder ir tomando decisiones, ¿no? Recordar que la evaluación está al servicio del aprendizaje, ¿no? Eso es algo que más que medir, más que poner si aprobó, desaprobó, más que calificar, está pues orientado, la evaluación está al servicio de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Bien, Yane. Así es, Jorgito, tenemos una mano levantada, pero también antes de darle pase a Janet, nos dice cómo poder repetir cómo acceder a los materiales. Los materiales van a ser colgados en el aula virtual del curso que están llevando los profesionales de educación básica especial. Ahí vamos a colgar tanto el video como la presentación que ya Jorge muy amablemente nos va a compartir. Y la presentación también para los que no estén, se los vamos a hacer llegar a los especialistas de educación básica especial de la SUGEL para que ellos a su vez le hagan llegar a sus directores. Ya vamos a solicitar para reactivar el audio, lo voy a poner a Janet. Janet, ya puedes aperturar audio. Buenas tardes ya, ¿cómo estás? Qué gusto leerte y ahora escucharte. Adelante, Janet. No sé si Janet no puedes reactivar audio, te estoy permitiendo. Janet es una docente de la UGEL 7 y ella es del CB Madre Admirable, ¿no, Janet? Ahora sí. No sé si me escuchas. Perfecto, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. Sí, bueno, buenas tardes. Agradecerle a Jorge toda esta capacitación que nos ha dado. Creo que también nos une y nos compromete a las maestras de educación especial seguir trabajando más colegiadamente para poder buscar esta formación formativa abierta y no cerrada, ¿no? Porque todo esto es un proceso, ¿no? Pero sí nos gustaría que de repente en algún momento Jorge nos pudiera ayudar a nosotros como docentes de educación especial a plantear desde nuestra práctica pedagógica, desde lo que nosotros vivimos en la modalidad. Porque si nosotros, no es que yo quiera valorar el trabajo o el ejemplo, ¿no? Que usted nos ha dado, excelente, para mí me abre muchas pistas para poder seguir mejorando en mi trabajo. Pero sin embargo, si sería en nuestra realidad, en nuestro dominio en nuestros seres, sería genial, ¿no? Sería de gran ayuda para poder clarificar, ¿no? No es que no estemos mal, yo sé que todos los maestros estamos poniendo todo el empeño de hacer nuestra programación, nuestras propuestas pedagógicas desde nuestros sedes, tomando todas las capacitaciones, evaluando, tratando de ubicar todo este trabajo que hemos venido haciendo 2021 y parte 2022, ¿no? Yo agradezco y a todas las profesoras que han hecho todo su gran esfuerzo por sacar adelante la modalidad, ¿no? Y seguimos comprometidas en eso. Gracias, Jorge. Y te comprometo, vamos a ver si la necesita por ahí nos hace cumplir. Gracias. No, las gracias a usted, Janet, y es un gran reto el que me estás planteando. Voy a conversarlo con Janet López para ver cómo podríamos llevar al ejemplo de educación básica especial, ¿no? Para mí sí es un reto bastante fuerte, pero no imposible, ¿no? Así que con Janet podríamos hacer este proceso para graficarlo mejor, ¿no?
un ejemplo para educación básica especial. Y quiero destacar algo importante. Creo que el trabajo colegiado hoy más que nunca se vuelve una necesidad en las instituciones educativas y la instalación de las comunidades de aprendizaje creo que es algo que va a ir cambiando también la dinámica en la institución educativa y nos va a ayudar mucho a nosotros y a nuestros estudiantes. Así es, Jorge. Bueno, ya anteriormente se había dado algunos ejemplos, incluso en presencial trabajamos con algunas de ustedes en verano pedagógico. Ahí nos apoyó también una especialista de básica regular para trabajar en el contexto de los estudiantes con discapacidad. Ahora también ya se trabajó con los especialistas de UGEL. Igual, como ustedes saben, desde la Dirección Regional trabajamos directamente con especialistas de UGEL, sin embargo, vamos a coordinar con ellas también para este proceso. Sí, no sé si, creo que no tenemos ninguna otra mano levantadita. En todo caso, nosotros les agradecemos por haber estado en este espacio, por haber compartido con nosotros estos momentos. Yo sé que Jorge siempre está muy dispuesto a poder apoyarnos y a poder seguir brindando todos los conocimientos que él tiene. ¿No es así, Jorge? Y eso es comprometidísimo por todo sitio. Claro que sí, claro que sí. Ok, entonces, sí, no, agradecerte a ti, Yane, por la invitación y agradecer a todas, a todo el personal profesional de los servicios de EVE que nos acompañan el día de hoy. Espero haber contribuido en algo, en alguito, en este proceso. Y bueno, igual el compromiso para cualquier cualquier otro espacio está siempre abierto. Muchas gracias, cuídense mucho. muy bien, Jorge, ahí me están pidiendo el registro de asistencia. Voy a volverlo a copiar. Esperen un momentito que lo busque por la parte superior que ya les había copiado. Tengo varios mensajes, no llego a registro de asistencia. A ver, ahí llegué, voy a copiarlo. A ver, un momentito, por favor, para volverles a copiar el registro de asistencia. A ver. Ahora sí, ahí está copiado. Gracias, Edita. Edita, la especialista de UGEL 6 que está con nosotros. Ahí ha copiado también el registro de asistencia. Muchas gracias a todos ustedes, a los especialistas que nos están acompañando el día de hoy, a los directores de CEBES también que por ahí veo ahí, y a los directores de PRITE también que veo algunos ahí con su nombrecito reconociéndolo. Un abrazo a cada uno de ustedes y será hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho.